Mi cuñada le perforó las orejas a mi hija de 2 años y la llevó a un casting sin permiso. Esta semana, recibí una llamada urgente de mi papá pidiéndome que fuera a visitarlo lo antes posible y revisara cómo estaba mi mamá. Él sonaba preocupado y supe de inmediato que algo andaba mal. Mi mamá tuvo un derrame cerebral el mes pasado. Desafortunadamente, ella no ha mostrado mucha mejoría desde entonces. Su recuperación ha sido lenta y ha sido realmente difícil tanto para ella como para mi papá. Mi papá se ha encargado de cuidarla todos los días, manejando todo lo que necesita. Él es su principal cuidador, se asegura de que ella coma, tome sus medicamentos y reciba la ayuda necesaria. Pero ha sido agotador para él. Cuidar a alguien a tiempo completo, especialmente a un ser querido que está luchando, puede pasar una factura enorme tanto emocional como física. Me llamó porque mi mamá también tenía fiebre, y por eso necesitaba apoyo extra. Sin dudarlo, supe que debía ir. Mi papá necesitaba ayuda y mi mamá también me necesitaba. Para darles contexto, mi esposo trabaja como vendedor ambulante, lo que significa que pasa la mayor parte del tiempo en la carretera. Su trabajo requiere que viaje de un lugar a otro, reuniéndose con clientes, cerrando tratos y asegurándose de que todo marche bien. Por esto, raramente está en casa por largos periodos de tiempo. Puede ser difícil, pero nos hemos acostumbrado a este estilo de vida con los años. Aunque su horario es demandante y lo mantiene alejado de casa mucho tiempo, el trabajo tiene buen salario y seguro sólido, lo que nos da seguridad. Eso es algo por lo que agradecemos mucho, especialmente con todo lo que está pasando ahora. Además, él y yo actualmente estamos esperando un bebé juntos, lo cual es emocionante y un poco abrumador. Ya tenemos una hija llamada Rosita que acaba de cumplir 2 años. Ella está llena de energía y curiosidad, siempre corriendo y manteniéndonos atentos. Desde que le dijimos que será hermana mayor, ha estado tan emocionada. Es muy dulce ver cuánto espera conocer a su nuevo hermanito o hermanita. En este momento, todavía estoy trabajando y tratando de mantener todo en orden mientras me preparo para la llegada del bebé. Eventualmente entraré en licencia por maternidad, pero por ahora estoy lidiando con el trabajo, el embarazo y cuidar a Rosita al mismo tiempo. Algunos días son más fáciles que otros, pero hago mi mejor esfuerzo para mantener todo bajo control, incluso cuando me siento abrumada. Esta semana, cuando recibí la llamada de mi papá, mi esposo ya estaba trabajando. No había manera de hablar del tema con él en persona, así que tuve que tomar la decisión yo sola. Tan pronto como escuché la voz de mi papá, sentí su agotamiento. Sonaba drenado, física y emocionalmente. No quería hacerle las cosas más difíciles haciéndole muchas preguntas o dudando. Supe de inmediato que tenía que ir, así que no discutí ni intenté retrasar el viaje. Mi primer pensamiento fue llevar a mi hija conmigo. Parecía la opción más fácil al principio, pero rápidamente me di cuenta de que no sería lo mejor. Rosita solo tiene 2 años y se aburre muy rápido cuando visitamos a mis papás. Ellos la aman, claro, pero no son del tipo de abuelos que se tiran al suelo a jugar o la mantienen entretenida por mucho rato. Cada vez que hemos ido en el pasado, ella se pone inquieta y frustrada, lo que lleva a rabietas. Lo último que necesitaba era lidiar con eso mientras también ayudaba a mi papá y cuidaba de mi mamá. Eso me dejó mi segunda opción, pedirle a mi cuñada que cuidara de Rosita. Ella ya ha sido niñera para nosotros antes, así que conoce bien a Rosita y está familiarizada con su rutina. El problema es que solo la ha cuidado por periodos cortos, apenas unas horas aquí y allá. Dejar a Rosita con ella por largo tiempo me hizo sentir un poco incómoda, no porque dudara de su responsabilidad. El verdadero problema es que mi cuñada está demasiado obsesionada con Rosita. La adora, lo cual en la mayoría de los casos parecería bueno. Pero, a veces, la manera en que actúa con Rosita se siente intensa, casi como si olvidara que no es su hija. Por ejemplo, a menudo se refiere a Rosita como su bebé, y no solo de forma cariñosa, sino en serio. Dice cosas como ven con mamá cuando la llama, o sabes que me quieres más que a tu mamá verdadera, ¿verdad? Se ríe después, pero siempre me deja una sensación muy incómoda. Mi cuñada constantemente le compra regalos caros a Rosita, mucho más allá de lo que sería normal para una tía. No es solo en cumpleaños o fiestas. A veces llega con ropa de diseñador, joyería personalizada o incluso juguetes que Rosita todavía no puede usar por su edad. Una vez le regaló a Rosita una foto enmarcada donde solo salen ellas dos, para el cuarto de Rosita, con amor mío grabado en el marco. Eso siento que lo haría una madre, no una tía. Mi cuñada también publica sobre Rosita sin parar, incluso más que yo como su mamá. Sube fotos sin preguntarme antes y escribe descripciones como mi angelito, el amor de mi vida o el único bebé que necesitaré.
Se siente excesivo, casi como si quisiera que la gente piense que Rosita es suya. Las pocas veces que alguien más ha cuidado a Rosita, como una de mis amigas cercanas, mi cuñada se pone celosa. Me pregunta por qué no le pedimos a ella y hace comentarios como pensé que yo era su niñera de preferencia o solo conmigo Rosita se siente cómoda, ¿por qué dejarla con alguien más? Hasta parece que se molesta si sabe que Rosita la pasó bien con otra persona. Por todo esto, dudé antes de decidir dejar a Rosita con ella. Pero es familia, así que pensé que podía confiar en ella. Así que me comuniqué con mi cuñada para preguntarle si estaría dispuesta a cuidar de Rosita, y antes de que terminara de contarle, se puso eufórica. No dudó ni un segundo. Su voz se iluminó de emoción y me dijo varias veces que estaba feliz de pasar tiempo con Rosita. Claro, me encantaría. Gracias por dejarme cuidarla, vamos a divertirnos muchísimo, exclamó. Mi cuñada me aseguró varias veces que estaba más que feliz de cuidar a nuestra pequeña y me dijo que no me preocupara por nada. También le dejé claro que le pagaría por todo, lo cual ella al principio dijo que no hacía falta, pero sentí que era lo justo ya que la cuidaría por más de unas pocas horas esta vez. Antes de irme a casa de mis padres, revisé con mi cuñada todos los detalles importantes, incluyendo la alergia de Rosita y qué alimentos evitar, junto con la lista de contactos de emergencia, la mía, la de mi esposo y la de la pediatra, por si acaso. Quería asegurarme de que tuviera todo lo necesario para cuidar bien de Rosita. Cuando le conté a mi esposo el plan, estuvo completamente de acuerdo. Él sabe que su hermana adora a Rosita y como ya había hecho de niñera, no le preocupaba nada. Así que, con todo arreglado, me fui tranquila pensando que Rosita estaría en buenas manos. Los siguientes 4 días los pasé totalmente con mis padres, asegurándome de que ambos estuvieran bien atendidos. Fue agotador, pero necesario. Mi papá, en particular, se veía completamente desgastado. Había estado ocupándose de todo solo y podía ver cuánto lo había afectado. Casi no tenía tiempo para descansar. Y aun cuando descansaba, estaba pendiente de mi mamá, asegurándose que tuviera todo. En el pasado, siempre intenté convencerlo de que contratara una cuidadora profesional para ayudar con mi mamá, pero siempre lo rechazaba. Decía cosas como soy su marido, es mi trabajo cuidarla. Sin importar cuánto razonara con él, se negaba a considerarlo. Pero esta vez no iba a dejarlo pasar. Vi con mis propios ojos cuánto estaba sufriendo y sabía que si seguía así, se iba a desgastar del todo. Por mucho que la ame, no puede hacerlo todo solo. Así que me planté firme. Sin darle oportunidad de discutir, contraté directamente a una cuidadora para mi mamá. Era experimentada, amable y paciente, exactamente lo que mi papá necesitaba. Por supuesto, él se resistió al principio. Se sentía culpable, como si estuviera fallando a mi mamá al dejar que otra persona le ayudara. Mis padres son novios de la secundaria y han estado casados por décadas. Como vivo a 3 horas de distancia, no siempre puedo ayudar. Por eso, contratar ayuda externa era una necesidad. Con el tiempo, mi papá aceptó, aunque podía notar que seguía incómodo con la decisión. Pero en el fondo, sabía que estaba aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que hacerlo todo solo él. Durante mi ausencia, me aseguré de comunicarme con mi cuñada todos los días. La llamaba o enviaba mensajes para saber cómo estaba Rosita, que comiera bien, durmiera a la hora y no se pusiera caprichosa. Cada vez, mi cuñada me aseguraba que todo iba de maravilla. Siempre sonaba demasiado entusiasmada, diciéndome lo mucho que se estaba divirtiendo con Rosita. No pensé mucho en eso en su momento. Sentí alivio al saber que mi hija era bien cuidada mientras yo atendía a mis padres. El día que se suponía que volvería a casa, mi esposo salió del trabajo antes que yo. Así que él fue a recoger a Rosita a casa de mi cuñada antes de que yo regresara. Cuando finalmente llegué esa noche, la expresión de mi esposo de inmediato me puso nerviosa. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, él respiró hondo y dijo, necesito que te prepares antes de ver a Rosita. Mi corazón empezó a latir rápido al instante. Mi mente se llenó de pensamientos terribles. ¿Mi hija está herida? ¿Se enfermó? ¿Pasó algo mientras yo estaba fuera? No esperé que me explicara. Corrí a buscar a mi bebé, todo mi cuerpo tenso de preocupación. Y al verla, estaba completamente bien. La abracé confundida, sin entender por qué mi esposo me había advertido así. Pero entonces casi se me cae la mandíbula de la sorpresa cuando lo noté por primera vez. Mi dulce hija. Mi bebé de 2 años tenía aretes en sus orejitas pequeñas. Mi mente daba vueltas al intentar entender lo que pasaba. Estaba totalmente perpleja. ¿Quién le hizo esto?
Me volví hacia mi esposo, con la voz temblando de rabia, pidiendo una explicación. Fue cuando él, cabizbajo, admitió la verdad. Había sido su hermana. Casi no podía creer lo que oía. Me explicó que, mientras yo estaba fuera, mi cuñada había decidido llevar a Rosita a perforarle las orejas sin nuestro permiso. Sin siquiera mencionarlo, tomó una decisión grande sobre el cuerpo de nuestra hija. Como si tuviera derecho a hacerlo. Estaba furiosa. Enfurecida. Me temblaban las manos mientras intentaba contener mi ira. Mi esposo de inmediato me aseguró que él estaba igual de molesto, pero entonces dudó. Parecía que tenía algo más que decir. No es todo, finalmente admitió. Mi esposo tomó aire antes de continuar. Y, por su expresión, pude notar que lo que diría después me enojaría aún más. Entonces soltó algo que hizo que me helara la sangre. Mientras yo estaba fuera, su hermana no solo llevó a Rosita a perforarle las orejas sin nuestro permiso, sino que también la llevó en secreto a un casting sin decírselo a ninguno de los dos. Estaba atónita. Parpadeé tratando de asimilar lo que acababa de decirme. Un casting. No podía comprenderlo cuando, antes de que pudiera reaccionar, mi esposo explicó que al parecer mi cuñada había tomado fotos de Rosita y las mandó a varias agencias. Así fue como eligieron a Rosita para algún tipo de papel donde esperaban que ella fuera a una grabación oficial más tarde esa semana. Mi esposo me dijo que, al enterarse de esto, perdió totalmente la paciencia con su hermana. Le gritó, preguntando en qué demonios pensaba al mandar las fotos de su sobrina bebé a agencias al azar. En vez de disculparse, mi cuñada defendió lo que hizo. Dijo que nuestra hija era demasiado bonita para no estar en la industria y que nos estaba haciendo un favor al hacer esto por nosotros. Decía que Rosita estaba destinada a estar frente a la cámara, que hasta el director del casting había quedado impresionado con su apariencia. Estaba indignada en ese punto, apenas podía creer lo que escuchaba. Esto no era solo cruzar límites, era directamente traspasar la línea hacia lo inquietante. Ya era bastante grave que actuara a nuestras espaldas, pero ahora algún desconocido, un director, ya sabía cómo lucía nuestra hija y pensó que era adecuada para algún papel. Esta era nuestra hija. Nuestro bebé. Y mi cuñada había tomado decisiones enormes, que cambian la vida, por ella, sin siquiera consultarnos. Además, la razón por la cual mi cuñada le puso aretes a nuestra hija fue para que se viera más linda para la grabación. Al parecer le dijo a mi esposo que pensaba que los aretes harían que Rosita se viera más femenina y hermosa. Incluso tuvo el descaro de decirle que, algún día, cuando Rosita sea famosa, le agradeceríamos por esto. Gracias. De verdad creía que nos había hecho algún favor. Como si hubiese mejorado la apariencia de nuestra hija. Como si Rosita no fuera ya perfecta como estaba. Sentí náuseas. Mi bebé no era una muñeca para que mi cuñada la vistiera y exhibiera. No era ningún producto para ser promocionada en una carrera que ni siquiera comprende. Y ahora, por la absoluta falta de límites de mi cuñada, Rosita quedó marcada de forma permanente con agujeros en sus orejas, algo que jamás aceptamos solo para que entrara en el delirio de mi cuñada de quien debía ser mi hija. Me volví a mi esposo y fui completamente clara. Tu hermana no tiene absolutamente ningún derecho a llevar a nuestra hija a un casting donde hombres adultos la juzgan y deciden si es suficientemente buena para algún papel que tengan en mente. No tiene derecho a tomar decisiones sobre el cuerpo de nuestra hija, mucho menos perforar sus orejas sin consentimiento. Y por supuesto que no tiene derecho a creer que sabe que es mejor para Rosita mejor que nosotros, sus padres. Mi esposo estuvo de acuerdo conmigo, igual de indignado. Después de eso, llamé a su hermana para decirle exactamente lo que pensaba. Y cuando la enfrenté, tuvo el descaro de querer discutirme. Me decía que ni siquiera era un gran problema, que había cientos de padres con sus hijos y que era perfectamente seguro. Afirmaba que estaba ayudando a desbloquear el potencial de mi hija. Por más que yo insistiera, mi cuñada seguía minimizando mis preocupaciones, diciendo que yo exageraba y que debía estar agradecida por haberle abierto puertas a Rosita. Hasta se atrevió a decirme que todas las niñas deberían perforarse las orejas de pequeñas y que solo nos estaba ayudando a que Rosita fuera más bonita. Ahí fue cuando llegué a mi límite. Le dije con firmeza que, de ese momento en adelante, nunca volvería a ver a mi hija. Había perdido completamente el derecho de ser parte de la vida de Rosita y, en lo que a mí respecta, ya nunca sería su tía. Enseguida comenzó a llorar, actuando como si fuera la víctima. No se disculpó nunca. En vez de eso, decía que yo era cruel y la castigaba sin razón. Insistía en que tenía derecho a que la incluyéramos en la vida de Rosita por ser familia. Pero le dije que la familia no hace esto.
La familia no actúa a espaldas de los padres, ni toma decisiones que no le corresponden, ni piensa que tiene derecho a un niño solo por estar emparentados. Desde ese día he estado llamando y enviando mensajes insistentemente al celular de mi esposo, rogándole que me convenza de cambiar de opinión. Sigue insistiendo en que yo soy la injusta y se niega a reconocer que hizo algo mal. Así que, Reddit, ¿soy yo la mala por alejar a mi hija de mi cuñada? Actualización 1. Solo quiero agradecer a toda la comunidad de Reddit que me apoyó y me tranquilizó asegurándome que no estaba exagerando. Leer sus comentarios me ayudó a sentirme validada en mi decisión. Mi cuñada ha estado enviando mensajes sin parar a mi esposo tratando de convencerlo de que me haga cambiar de opinión. Básicamente la hemos ignorado y creíamos que eventualmente ella solita se rendiría. Sin embargo, hoy estaba yo sola con Rosita en casa cuando escuché golpes fuertes en la puerta principal. Al mirar por la mirilla, ahí estaba mi cuñada, con una expresión decidida. No quería lidiar con ella, así que la ignoré. Pero no se fue. En vez de eso, empezó a golpear más fuerte y a gritar. Sé que estás ahí, déjame entrar. Quiero ver a Rosita. No puedes impedírmelo. Tengo derecho a estar en su vida. Ya estaba furiosa. Abrí la puerta apenas lo suficiente para que me escuchara y le dije firmemente que se fuera. Pero en lugar de retroceder, intentó empujar la puerta y forzarse para entrar. Por primera vez, tuve miedo de ella. Estoy embarazada y también temía que pudiera lastimar al bebé. Mi cuñada se comportaba como una desquiciada y no la quería cerca de mi hija, mucho menos de mí. De inmediato me planté y le dije, si no sales de mi propiedad ahora mismo, llamo a la policía. Entonces se detuvo y murmuró algo sobre que yo era demasiado posesiva y controladora con Rosita, como si yo fuera una madre egoísta por no dejarla ver a mi hija. No me importó. Me mantuve firme y le advertí que era la última vez. O se iba ya, o marcaba al 911. Eso al fin le hizo efecto. Se fue enfurecida. Más tarde esa noche, cuando mi esposo llegó, le conté todo. Él se enfureció al enterarse de que su hermana había tenido el descaro de venir a la casa e intentar entrar a la fuerza. Sin dudarlo, tomó su celular y la llamó en ese momento. Pude escucharlo gritándole sobre lo fuera de lugar que estaba, su total falta de respeto por los límites, y que debía darse por agradecida de que yo no hubiera llamado a la policía. Le dejó claro que apoyaba mi decisión, que no tenía derecho a estar involucrada en la vida de nuestra hija y que, después de su comportamiento ese día, solo empeoró las cosas para ella. No escuché todo lo que le respondió mi cuñada, pero se notaba que seguía haciéndose la víctima. Insistía en que solo quería hablar y que no tenía malas intenciones, pero mi esposo la detuvo en seco. En este punto, los dos estamos completamente de acuerdo. Mi cuñada está totalmente fuera de nuestras vidas. Sin contacto ni ninguna oportunidad más. Ha cruzado todos los límites posibles y no hay regreso. No sé si intentará algo más, pero si lo hace, no dudaré en tomar acciones legales. La seguridad y bienestar de Rosita siempre estarán primero. Actualización 2. Justo cuando pensé que mi cuñada no podía caer más bajo, hoy se superó a sí misma. Esta mañana, tanto mi esposo como yo, recibimos un correo suyo. Pensé que sería otro intento desesperado por hacernos sentir culpables. Pero, al abrirlo, me llevé una sorpresa. Adjunto venía un recibo, una factura literal reclamando que le debíamos dinero por ser la representante de Rosita por un día. Tuve que leerlo 2 veces porque no lo podía creer. Según mi cuñada, estaba trabajando a nombre de nuestra hija cuando la llevó al casting. Así que ahora espera que le paguemos por sus servicios. Hasta detalló honorarios, dinero de gasolina, tiempo de consulta, e incluso una comisión por conseguir el casting para Rosita. El descaro. También dijo que por eso fue a nuestra casa y trató de entrar, porque quería arreglar el negocio y obtener el dinero que según ella le debíamos. Estaba absolutamente furiosa por cómo intentaba manipularnos y actuar como si intentar entrar a la fuerza en nuestra casa estuviera justificado. Por esto, mi esposo también estaba furioso. De inmediato le respondió, diciéndole, sin lugar a dudas, que no le íbamos a pagar ni un centavo. Le dejó claro que si decidió llevar a nuestra hija a estos castings sin nuestro permiso, y ahora cree que merece dinero por ello, está equivocada. Entonces mi cuñada comenzó a discutir, diciendo que había invertido su tiempo y esfuerzo en la futura carrera de Rosita y que éramos egoístas por no valorar lo que hizo. Incluso nos amenazó con demandarnos si no estábamos dispuestos a pagarle. En ese punto, mi esposo se hartó. Le dijo, hazlo. Demándanos, porque en cuanto lo hagas llevaremos todo lo que hiciste ante la corte. Como perforaste las orejas de Rosita sin permiso.
cómo enviaste sus fotos en secreto a agencias de publicidad, cómo intentaste entrar a la fuerza a nuestra casa y usaremos todo eso para obtener una orden de restricción en tu contra. Eso finalmente la detuvo. Desde entonces no ha respondido. Para todos los que estaban preocupados por nuestra seguridad, quiero asegurarles que mi esposo y yo tomamos todas las precauciones para proteger nuestro hogar y a nuestra hija. Después de lo que intentó mi cuñada de entrar a la fuerza, de inmediato ordenamos cámaras de seguridad para la puerta principal, el patio trasero y otras áreas clave. No correremos riesgos. Si vuelve a aparecerse sin invitación, tendremos pruebas en video para usar en su contra. Por ahora, estamos haciendo todo lo que podemos para mantenerla lejos. Han pasado 7 meses desde que todo esto sucedió y nuestra vida ha cambiado mucho. El mayor y más feliz cambio es que tuve a nuestro hijo. Mi esposo y yo estamos felices con nuestros 2 hermosos niños y, a pesar de todo el caos, nuestra pequeña familia se siente completa. Rosita se ha adaptado muy bien al papel de hermana mayor y verla unida a su hermanito ha sido de lo más enternecedor. La razón por la que vuelvo a escribir aquí, sin embargo, es porque pasó algo inesperado hace poco. Después de todos estos meses de silencio total, mi cuñada, a quien habíamos alejado para siempre, de repente se puso en contacto conmigo por correo electrónico. En todos esos meses, no le habíamos hablado ni una sola palabra. Mi esposo y yo la tenemos completamente bloqueada y nunca se atrevió a aparecerse frente a nosotros. Pero de la nada, me escribió. En su correo confesó que ha estado yendo a terapia y que la terapia le ha ayudado a reflexionar sobre todo lo sucedido. Dice que quería contactarme finalmente para pedirme una disculpa formal por cómo me trató y por todo lo que le hizo a Rosita. Escribió sobre cómo se encariñó demasiado con nuestra hija y cómo, en ese tiempo, no se dio cuenta de lo inapropiado y fuera de lugar que era su comportamiento. Dice que ha pasado mucho tiempo en terapia analizándose y que ha llegado a entender por qué actuó así. Mi cuñada confesó que siempre soñó con ser mamá, especialmente con tener una hija. Pero ese sueño nunca se hizo realidad. Para dar contexto adicional, mi cuñada es divorciada. Hace algunos años, su esposo la dejó y la razón del divorcio fue que ella es infértil y no puede tener hijos propios. Siempre supe que ese era un tema doloroso para ella, pero nunca imaginé cuánto le había afectado hasta ahora. En su correo me explicó que, después de que terminó su matrimonio, le costó aceptar que nunca experimentaría la maternidad. Esa pérdida pesó mucho en ella y, con el tiempo, empezó a proyectar esos sentimientos en Rosita. En sus propias palabras, me dijo que, como sabía que nunca tendría su propia hija, empezó a ver a mi niña como si fuera de ella. Tuve que detenerme un momento a leer esas palabras. Por un lado, eso explicaba muchas cosas. La forma en que se obsesionó con Rosita, la trató como suya y hasta tomó decisiones sobre su cuerpo. Tiene sentido de cierta manera. Pero, por otro lado, el hecho de que quisiera una hija no justifica lo que nos hizo. No borra el hecho de que traicionó nuestra confianza y cruzó una línea que ningún padre toleraría. Continuó diciendo que sus intenciones nunca fueron malas. Cuando llevó a Rosita al casting, insistió que en su mente solo le estaba dando una oportunidad. Pero también admitió que, gracias a la terapia, ahora sabe cuán mal estuvo lo que hizo. Por fin entiende por qué la apartamos, por qué estábamos tan furiosos y por qué lo que hizo fue una violación enorme de confianza. Cerró su correo con una disculpa formal. Dijo que realmente estaba arrepentida por lo que nos hizo pasar y por el dolor causado. Aseguró que está recibiendo ayuda activamente y trabajando en sanar las partes de sí misma que la llevaron a actuar así. Y, al final, sus palabras fueron: sé que nunca podré deshacer lo que hice, pero si algún día puedes perdonarme, te estaría eternamente agradecida. Por primera vez desde que todo esto pasó, mi cuñada asumió responsabilidad. Por fin admitió que lo que hizo estuvo mal. Una parte de mí se pregunta si esta disculpa es genuina, si de verdad ha cambiado. Pero otra parte de mí no puede olvidar la traición que sentí cuando tomó decisiones por mi hija sin mi consentimiento. Y no sé si una disculpa, por muy bien escrita que sea, podrá arreglar eso algún día. Por ahora, mi esposo y yo hemos decidido seguir manteniendo distancia. Mi mamá escogió a su nuevo marido sobre mí. Hace 5 años, mi mamá, de 56, conoció a Greg, de 34, en su trabajo. Ella es asistente ejecutiva en una empresa de mercadotecnia, y él fue contratado como nuevo director de mercadotecnia. Recuerdo que me llamó muy emocionada por este hombre joven y encantador que la invitó a tomar un café. Al principio, yo estaba feliz por ella. Mi papá falleció cuando yo tenía 18 años, y desde entonces ella no había salido en serio con nadie. Era bonito verla sonreír y emocionada por alguien otra vez. Pero incluso desde el principio,
Algo no me cuadraba de Greg. Él solo era 5 años mayor que yo, y la forma en que miraba a mi mamá no era precisamente afectuosa. Era más calculadora. Parecía que siempre la estaba evaluando, como si supiera exactamente qué decir y cómo actuar para que ella quedara completamente bajo su influencia. Pero mi mamá estaba completamente embelesada. No podía creer que alguien tan joven y atractivo quisiera estar con ella. Me repetía una y otra vez cómo él la hacía sentir joven otra vez, cómo era diferente a cualquier hombre con el que había estado, cómo por fin había encontrado al indicado. Quería estar feliz por ella. Pero había algo en toda la situación que me incomodaba. No era solo la diferencia de edad. Era la rapidez con que todo avanzaba. En cuestión de meses, ella hablaba de él como si fuera su alma gemela. 3 meses después de que empezaron a salir, me lo presentó y simplemente no me cayó bien. En la superficie era educado, pero había algo en su actitud que me hacía sentir que estaba fingiendo. Aún así, me guardé mis preocupaciones. No quería ser la villana. 8 meses después de que empezaron a salir, mi mamá me llamó para decirme que se iban a casar. Así, de la nada. Sin compromiso largo, sin planificación, sin dudas. Recuerdo que dudé antes de responder porque no quería decir algo que la hiciera enojar. Pero le sugerí amablemente que fueran despacio, que quizá podrían mudarse juntos primero y ver cómo se llevaban en la vida real. Ella me cortó en seco. ¿Solo quieres que yo no sea feliz?, me soltó. Eso dolió. Después de eso me aparté porque no quería arruinar nuestra relación. Unas semanas después, se casaron en una pequeña ceremonia en el juzgado. Yo fui la única familiar presente. Después de casarse, las cosas empezaron a cambiar rápido. Greg se mudó a la casa de mi mamá. La casa donde yo crecí. La casa que mi papá le dejó a ella. Yo vivía como a 1 hora, terminando mi maestría, pero iba a visitar tan seguido como podía. Cada vez que iba, Greg hacía comentarios sobre cómo siempre estaba por ahí o cómo debía continuar con mi vida. Era sutil, pero el mensaje era claro. No era bienvenida. Y mi mamá, ella nunca me defendía. Solo se reía nerviosa o cambiaba de tema. Aproximadamente 6 meses después del matrimonio, mi mamá me llamó y me dijo que estaba actualizando su testamento y planeando su patrimonio. Me contó que Greg había sugerido que era lo responsable ahora que estaban casados. En su momento no pensé mucho en eso. Tenía sentido, en cierto modo. Cuando te casas, actualizas esas cosas, ¿no? Así que no me opuse. El verdadero punto de quiebre llegó aproximadamente 1 año después de su boda. Fui a su casa ese fin de semana para ayudarla a limpiar cosas viejas de mi papá en el garaje. Era algo que había estado evitando durante años. Greg se suponía que estaría de viaje de trabajo, así que pensé que solo estaríamos mi mamá y yo. Pero esa primera noche, ya tarde, él llegó a casa inesperadamente. Mi mamá se fue temprano a dormir con migraña, y yo me quedé viendo televisión en la sala. Greg entró, se sentó demasiado cerca de mí en el sofá y empezó a hacerme preguntas súper personales sobre mi vida amorosa. Me incomodó mucho, así que me alejé e intenté mantener la conversación ligera. Pero la forma en que me miraba me puso la piel de gallina. Me fui a dormir temprano solo para alejarme de él. A la mañana siguiente, me despertó el griterío. Greg estaba en la habitación de ellos gritando a mi mamá, diciendo que yo le había insinuado la noche anterior. Aseguraba que le coqueteé, le toqué la pierna y le propuse que nos divirtiéramos mientras ella dormía. Estaba completamente en shock. Nada de eso había pasado. Pero él era tan convincente, tan indignado, que mi mamá le creyó por completo. Intenté defenderme, pero él retorcía todo lo que decía, haciéndome quedar como culpable. Y mi propia madre me dijo que empacara mis cosas y me fuera. Dijo que necesitaba espacio para pensar. No lo podía creer. Le rogué que me escuchara, que viera a través de sus mentiras, pero ella estaba completamente hechizada por él. Esa tarde me fui, llorando, sintiendo que mi mundo se había desmoronado. Durante semanas intenté llamarla, pero casi no respondía. Y cuando lo hacía, era fría y distante. Greg le estuvo metiendo mentiras, diciéndole que yo había hablado mal de ella con familiares, cosa que nunca hice, y que yo tenía problemas mentales que me hacían estar delirando. Estaba destrozada. Mi mamá y yo siempre habíamos sido cercanas, pero ahora me veía como una amenaza. Durante 2 años, nuestra relación quedó reducida a llamadas de cumpleaños y visitas incómodas en fiestas decembrinas. Me concentré en mi vida, terminé mi carrera, conseguí trabajo como paralegal en un despacho, y traté de seguir adelante. Salí un poco con alguien, pero nada serio.
Principalmente me enterré en el trabajo y traté de no pensar en cómo mi mamá había elegido a su esposo manipulador en vez de a mí. Hace como 8 meses, recibí una llamada de mi mamá que jamás imaginé. Lloraba tanto que me tomó varios minutos entender lo que me decía. Al final, entre sollozos, armé lo que había pasado. Acababa de enterarse de que Greg le había sido infiel, y no solo una vez. Tenía varias amantes, incluso una mujer que mi mamá consideraba una amiga cercana del trabajo. Estaba devastada, en shock, y ya hablando de divorciarse. Escucharla tan rota fue duro. Esta era mi mamá, una mujer que siempre conocí como fuerte, independiente y en control. Pero al mismo tiempo, no pude ignorar los sentimientos contrariados que me invadieron. Por mucho que sintiera compasión por su dolor, también sentía un frío y claro titubeo. No dejé todo y corrí a su lado como hubiera hecho en el pasado. Quizá fue mezquino de mi parte, pero no podía simplemente olvidar lo que me había hecho. Qué fácil le creyó a Greg sobre mí, qué rápido me echó de su vida pese a que yo no hice nada malo. Ahora sí quería que yo la apoyara. Pero ¿dónde estaba su apoyo cuando yo lo necesité? Cuando comenzó el divorcio, salieron a la luz verdades más inquietantes. Greg no solo la traicionó emocionalmente, sino que estuvo apoderándose sistemáticamente de cada aspecto de sus finanzas. Durante el matrimonio, la convenció de poner casi todo a su nombre o en cuentas conjuntas. La casa que antes era solo de ella, se refinanció y puso a ambos nombres, amarrándola económicamente a él en formas que ahora le estaban atormentando. Sus ahorros para el retiro, a los que dedicó años, ahora estaban entrelazados con él. Hasta las reliquias familiares, objetos que llevaban generaciones en la familia, se volvieron a evaluar y asegurar a nombre de Greg. Pero el peor golpe vino cuando se dio cuenta del nivel de control legal que él logró obtener. Hace 2 años, él logró que firmara papeles de planificación patrimonial que ponían todos sus bienes en un fideicomiso donde él era beneficiario y administrador únicos. Mi mamá jura que no entendió lo que firmaba. En ese momento, Greg lo presentó como algo rutinario en la actualización de testamentos, algo de parejas casadas para facilitar trámites. Ahora era claro que aquel había sido su plan desde el inicio. Mi mamá enfrentaba la posibilidad aterradora de perder casi todo. La casa, su retiro, hasta las cosas de valor sentimental. Su abogada estaba haciendo lo posible para ayudarla. Pero, legalmente, los documentos que firmó eran legítimos, y Greg no cedía terreno. De hecho, él exigía más, aún ganando mejor que ella. Exigía pensión argumentando que se había acostumbrado a cierto nivel de vida. Incluso amenazaba con forzar la venta de la casa si mi mamá no podía pagarle su parte, cosa que claramente ella no podía. La semana pasada, me llamó de nuevo. Esta vez no era solo para actualizarme sobre el divorcio. Pedía algo mucho mayor. Quería quedarse a vivir conmigo, por lo menos un tiempo. Sonaba diferente en esa llamada. Más que estar triste, se la notaba avergonzada. No paraba de pedir disculpas, no solo por lo de Greg sino también por cómo me había tratado a mí. Reconoció que, en el fondo, probablemente siempre supo que yo nunca haría lo que Greg dijo. Pero en su momento tenía tanto miedo de perderlo que ignoró esa voz interna, convenciéndose de que Greg debía decir la verdad. Además, Greg le facilitó creérselo. La fue aislando poco a poco de sus amistades, haciéndola sentir que solo él era confiable. Ahora veía todo por lo que realmente era, manipulación pura y simple. Pero ya era demasiado tarde para deshacer el daño que causó a su vida y a nuestra relación. No había una respuesta sencilla para esto. Seguía siendo mi mamá. Y pese a todo, ver su estado me hería. Rota, avergonzada, sin tener idea de cómo sería su futuro. Pero, al mismo tiempo, no podía olvidar el dolor que me causó. Me dio la espalda tan fácilmente, me echó sin vacilar. Ese tipo de traición no se borra de la noche a la mañana. Más allá de lo emocional, también había asuntos prácticos. Si perdía todo en el divorcio, ¿entonces qué? ¿Podría yo mantenerla? Tenía una vida estable, pero no podía cargar financieramente con otra persona por tiempo indefinido. Y aunque pudiera, ¿realmente quería hacerlo? ¿Podía confiar en que no cometería los mismos errores otra vez? ¿O que no entraría alguien más a su vida y repetiría el ciclo? Por ahora, le dije que podía quedarse conmigo temporalmente, mientras yo aclaraba mis propios sentimientos. Pero más allá de eso, sinceramente no sabía. ¿Estaba siendo demasiado fría? ¿Estaba mal sostener el resentimiento que aún sentía cuando ella claramente había tocado fondo? ¿O era justo poner límites después de todo lo que había pasado? No tenía respuestas. Solo sabía que esta situación se sentía imposible.
Y no podía dejar de preguntarme, ¿a alguien más le ha pasado esto? Un padre eligiendo pareja por encima de sus hijos, solo para volver arrastrándose cuando todo se viene abajo. Por ahora, solo me quedaba ir paso a paso y averiguar qué venía después. Actualización 1. Primero quiero expresar mi gratitud por todos los consejos y el apoyo. La cantidad de respuestas fue abrumadora, pero me dieron mucho en qué pensar y me ayudaron a procesar todo esto de forma más clara. Mi mamá se mudó a mi cuarto de visitas hace 2 días. El ambiente ha sido incómodo, pero no tan malo como pensé al principio. Ella ha sido muy cuidadosa de respetar mi espacio y mi rutina, casi como si temiera cruzar la línea. Es claro que no quiere hacer nada que me aleje aún más. Hemos tenido algunas conversaciones sinceras, y me ha pedido perdón varias veces por creerle a Greg en vez de a mí. Uno de los momentos más emotivos fue cuando se quebró y admitió que en el fondo siempre supo que yo nunca haría lo que Greg decía. Solo tenía tanto pánico de quedarse sola que se convenció a sí misma de lo contrario. Pensó que por fin había encontrado a alguien que realmente la quería, y el miedo a perderlo fue más fuerte que su instinto. Puedo entender por qué se sintió así, aunque el dolor de lo que hizo sigue ahí y el perdón no es algo que pueda dar aún. Ayer fui con ella a ver a su abogada de divorcio y todo resultó aún peor de lo que originalmente explicó. La abogada confirmó que los documentos patrimoniales que firmó hace 2 años tienen validez legal. Aunque en su momento no entendiera bien qué firmaba, son válidos. El mayor problema es la casa. Originalmente estaba solo a nombre de mi mamá, porque mi papá se la dejó. Pero al año de casarse con Greg, la refinanciaron juntos y pusieron ambos nombres. Eso, junto al tema de bienes compartidos y la deuda considerable que Greg acumuló en sus cuentas conjuntas, vuelve todo mucho más complicado de lo que pensaba. La abogada propuso algunas estrategias para defenderse. Una opción es argumentar que Greg ejerció influencia indebida sobre mi mamá cuando firmó esos documentos, sobre todo si logramos probar que la aisló de familia y amigos. Otra opción es negociar un acuerdo que le permita conservar algo de sus bienes, aunque signifique perder la casa. La abogada también mencionó la posibilidad de investigar más a fondo las acciones financieras de Greg para ver si incurrió en mala conducta que refuerce el caso de mi mamá. Tras mucho reflexionar, decidí apoyar a mi mamá en esto, pero con límites muy claros. Le dije que podía quedarse conmigo 3 meses mientras toma sus decisiones. Pero fuera de eso, no podré darle apoyo económico. Le daré un lugar seguro donde quedarse y ayudaré con alimentos, pero no asumiré ninguna carga financiera más. También insistí en que comience terapia para que procese todo lo sucedido y entienda por qué fue tan vulnerable a la manipulación de Greg. Para mi alivio, aceptó ambas condiciones sin discutir. Algo que me quedó claro leyendo los comentarios de todos es que la conducta de Greg sigue un patrón típico de hombres depredadores que buscan especialmente a mujeres mayores y vulnerables. Mi mamá admitió que cuando conoció a Greg acababa de recibir una pequeña herencia de una tía, como $50,000. Al principio de la relación, ella se lo mencionó casualmente y mirando hacia atrás. Justo ahí es donde pareció que el interés de Greg aumentó mucho. También recordó cómo él la presionaba seguido para mejorar o vender reliquias familiares, viéndolas solo como fuentes de dinero más que objetos sentimentales. Sigo procesando todo esto emocionalmente. Aún persiste mucho dolor y frustración hacia mi mamá, pero mi enojo contra Greg continúa aumentando. Aunque mi mamá tomó malas decisiones, Greg hizo todo de forma premeditada y sistemática, explotando sus debilidades para beneficiarse. Es difícil asimilar cuán calculadora y manipuladora fue su conducta. Planeo actualizar de nuevo en unos días, cuando sepamos más sobre la situación legal. Por ahora, me estoy enfocando en ayudar a mi mamá a organizar todos los documentos y papeles que pidió la abogada, y también cuidando mi propia salud mental durante todo esto. Es mucho que manejar, pero voy paso a paso. Estos días han estado llenos de avances que pueden cambiarlo todo. La abogada de mi mamá llamó con información que podría ser crucial. Durante la investigación encontraron indicios de que Greg pudo haber falsificado la firma de mi mamá en al menos 2 documentos financieros importantes. Uno tenía que ver con una línea de crédito hipotecaria y otro con la transferencia de su cuenta de inversión personal a una cuenta conjunta. Lo más sospechoso es que las firmas en esos papeles no coinciden con la firma habitual de mi mamá, y las fechas encajan cuando ella no estaba en la ciudad, sino de visita con su hermana. La abogada cree que esto podría ser clave para reforzar la situación legal de mi mamá e incluso podría llevar a cargos penales contra Greg por fraude. Para asegurar las sospechas, van a contratar a un perito en grafoscopía para analizar las firmas. Además, presentaron una petición de emergencia para congelar todos los bienes en lo que dura la investigación. Por primera vez en meses, mi mamá empieza a sentir esperanza de que quizá pueda recuperar algo de lo perdido.
Aún hay un giro más inesperado en todo esto. La actual novia de Greg contactó a mi mamá por Facebook. Ella solo tiene 24 años y fue inicialmente becaria en la empresa donde trabajaba Greg. Empezó a salir con él hace como 6 meses, creyendo que ya se había separado de mi mamá. Hace poco, ella se mudó con Greg y empezó a encontrar cosas inquietantes. Entre ellas, un cuaderno donde Greg al parecer seguía el horario y detalles financieros de mi mamá. Todavía más perturbador, el cuaderno tenía una lista de otras posibles víctimas, mujeres que él veía como candidatos para aprovecharse económicamente. La novia, claramente asustada, empezó discretamente a tomar fotos de los documentos y se ofreció a compartirlos con mi mamá. Incluso dijo que estaría dispuesta a testificar si hiciera falta. Procesar toda esta información ha sido difícil. Si todo lo que afirma la novia es verdad, Greg no es solo un oportunista manipulador. Es un depredador calculador que tiene un sistema para identificar y explotar mujeres vulnerables. La abogada va con cautela y quiere verificar la autenticidad de los documentos antes de actuar. Pero si son legítimos, esto podría ser una prueba clave contra Greg. En un plano más personal, la convivencia con mi mamá se ha vuelto cada vez más llevadera. Vamos armando una rutina, y parece que ella recobra poco a poco la confianza que Greg le quitó. Ya lleva 2 sesiones de terapia y dice que le han servido. También ha vuelto a contactar amigos que perdió durante el matrimonio, lo cual le está haciendo bien. Una noche, tras una copa de vino, mi mamá me confesó algo desgarrador. Me admitió que la noche en que Greg me acusó de insinuármele, en realidad no le creyó de inmediato. Su primer instinto fue pensar que mentía, pero Greg la amenazó con dejarla si se ponía de mi lado. Le dijo que si dudaba de él, significaba que no lo amaba ni confiaba en verdad en él. Sabiendo que ya había perdido a mi papá y tenía traumas de abandono desde entonces, Greg manipuló ese miedo para convencerla de que la verdadera amenaza para su felicidad era yo, no él. Al mirar hacia atrás, mi mamá siente mucha vergüenza de lo fácil que logró controlarle las emociones y volverla contra su propia hija. Puedo ver que la culpa que siente por traicionarme quizá es peor que la ruina financiera en que la dejó él. Sigo manteniendo mis límites, pero siento que me estoy ablandando hacia ella. Es mi mamá, y aunque cometió un error enorme, es evidente que fue presa de alguien que sabía exactamente cómo explotar sus debilidades. El camino aún es incierto. La batalla legal puede durar meses, quizás años. Y no hay garantía de que mi mamá recupere todo lo que perdió. Pero por primera vez, hay una posibilidad real de que Greg no salga impune. Y eso ya es una pequeña victoria. Actualización 3. Sigo en shock total mientras escribo esto. Todavía ni parece real. Ayer, Greg fue realmente arrestado. Así, arrestado, esposado, le leyeron sus derechos y lo llevaron bajo custodia policial ahí mismo en el trabajo de mi mamá. Todavía intento asimilarlo. Todo empezó a moverse rapidísimo después de que la abogada de mi mamá metió una petición de emergencia para congelar sus cuentas. Habían detectado señas muy graves. Sospecha de firmas falsas, inconsistencias en documentos, fechas raras. Supuestamente, Greg le ayudó con eso. Fue suficiente para que un juez ordenara el bloqueo inmediato de varias cuentas. Creo que de alguna forma Greg se enteró y ahí fue cuando todo explotó. Según la abogada, Greg perdió la cabeza totalmente. Entró en pánico absoluto. Intentó liquidar cuentas, sacar grandes sumas y hacer transferencias a bancos extranjeros. Por suerte, los bancos lo detectaron al instante. Saltaron alertas de fraude, las operaciones se bloquearon, y uno de los bancos incluso contactó a las autoridades. Ese intento lo puso en la mira de la policía. Pero eso no le bastó, claramente. Cuando no pudo transferir el dinero, Greg apareció en el trabajo de mi mamá sin avisar. En horario laboral. Armó un escándalo mayor, gritando, exigiendo hablar con ella, acusándola de traición. Eso espantó muchísimo a sus compañeros de trabajo. La seguridad tuvo que intervenir y, al no poder calmarlo, llamaron a la policía. Lo arrestaron ahí mismo por acoso y alterar el orden público. Pero esto no es lo más loco. Cuando lo procesaron en la comisaría, descubrieron que ya había una orden de arresto contra el de otro estado vecino. Al parecer, Greg había hecho un esquema similar a una exnovia años antes de conocer a mi mamá. Ese caso estaba sin resolver porque él desapareció antes de que le presentaran cargos, pero la orden seguía activa. Tras el arresto, la policía obtuvo una orden de cateo para su departamento. Y lo que encontraron ahí, honestamente, me heló la sangre. Todo el lugar era básicamente el cuartel de un estafador profesional. Encontraron expedientes detallados de al menos 5 mujeres.
5 que seguían el mismo perfil. Mayores, con buena situación económica, solteras o viudas, viviendo bastante independientes. Greg tenía apuntes de sus activos, cronogramas sobre las relaciones, incluso comentarios sobre cómo manipular a cada una según sus inseguridades. Era metódico, inquietante, y claramente un patrón. Entre lo decomisado estaba el famoso cuaderno del que mencionó su última novia, el que Greg siempre cargaba pero no dejaba que nadie leyera. Resulta que estaba lleno de guiones, notas, hasta copias de documentos financieros de sus víctimas. Una parte que realmente me pegó fue un guión que escribió para enfrentar a las familias de sus víctimas, como hijos adultos, hermanos o amigos cercanos que sospecharan de él. Y te juro que varias de las frases eran palabra por palabra. Las mismas que le dijo a mi mamá sobre mí, cuando le convenció de echarme. Greg escribía discursos manipuladores. Ni siquiera puedo explicar la mezcla de rabia y tristeza que sentí al leer eso. La abogada de mi mamá dice que este hallazgo cambia todo. Ahora que hay evidencia clara de fraude, coacción y un patrón constante de manipulación financiera, está mucho más segura de que podrán revertir la mayoría, si no todas, las transacciones que Greg forzó a mi mamá a firmar. Eso incluye pasar papeles del patrimonio, cambiar beneficiarios, incluso accesos a cuentas que él metió escondidas en su papeleo. La fiscalía va a presentar cargos graves. Varios delitos de fraude, falsificación y abuso financiero a adulto mayor. Y aunque mi mamá no es anciana por definición legal estricta, la ley de nuestro estado tiene una categoría ampliada que cubre este tipo de casos, cuando hay gran diferencia de edad y un patrón de manipulación financiera y control. La novia actual de Greg también está cooperando totalmente. Está entregando mensajes y pruebas donde Greg presume de asegurar su futuro, y diciendo cosas como, en cuanto la haga firmar el fideicomiso, ya la hice para siempre. Ella no tenía idea de que él la veía como una posible víctima también. No me imagino lo traicionada que debe sentirse, al descubrir que el hombre con el que salía no solo era un fraude, sino que podía intentar estafarla igual. En cuanto a mi mamá y yo, todo esto, aunque espantoso, nos ha acercado. Ahora ambas vemos las cosas más claras. Pasé tanto tiempo enojada con ella, dolida, dudando cómo pudo haber elegido a ese hombre por encima de mí, pero al entender cuán calculador era Greg, lo hábil que era para aislarla y hacerla desconfiar de quienes más la querían. Ahora me resulta más comprensible. No lo justifica, pero lo explica. Mi mamá no lo eligió a ciegas. Fue manipulada, adoctrinada, engañada por alguien que ya había hecho esto antes, que sabía exactamente cómo quebrarla. Está yendo a terapia, trabajando mucho la culpa y la vergüenza por haberle dejado entrar a nuestra vida. Me dijo que una de las partes más difíciles es darse cuenta de todas las señales de alerta que ignoró, todas las advertencias de gente alrededor, y lo profundo que se autoengañó al creerle siempre a Greg. Pero lo está afrontando. Lo reconoce, y eso vale bastante. Además, después de terminar este rollo legal, decidió que quiere vender la casa. Dijo que ya no se siente un hogar. Demasiados malos recuerdos. Busca comenzar de nuevo en un lugar más sencillo, cerca de mí. Le dije que estoy dispuesta a eso. Pero también quiero seguir poniendo límites saludables entre nosotras, sobre todo después de todo lo que ocurrió. Estamos reconstruyendo, pero será un proceso largo. Yo también empecé terapia. Resulta que te deshereden y te echen de la casa por la palabra de un estafador manipulador de verdad deja cicatrices. He trabajado muchas cosas. Coraje, dolor, problemas de confianza, todo eso. Pero voy mejorando. No estoy lista para perdonar ni al 100, pero me acerco poco a poco. Ahora sé que mi mamá no actuó por crueldad. Estaba bajo el control de alguien que sabía perfectamente cómo hacerlo. Eso ayuda. No borra todo el dolor, pero me ayuda a digerirlo. Económicamente, todo sigue complicado. Muchos bienes de mi mamá siguen congelados o bajo investigación, y podríamos tardar meses en saber que podrá recuperar, si es que logra algo. Pero su abogada dice que los cargos penales contra Greg en realidad son buenos para su caso civil. Eso prueba intención y demuestra que ella fue una presa, lo cual respalda la idea de que firmó bajo presión o manipulación. Algunas amigas incluso empezaron una colecta para ayudar con los gastos legales. Y la gente ha sido increíblemente generosa. Esa parte ha sido muy conmovedora, ver a la comunidad de mi mamá apoyándola así. En resumen, tengo esperanza cautelosa. Esto ha sido lo más doloroso, bizarro y agotador emocionalmente que he vivido. Pero al menos parece que ya se ve luz al final del túnel. Mi mamá está aprendiendo a ponerse firme otra vez. Yo estoy aprendiendo a perdonar y a reconstruir la confianza.
Las dos aprendimos lecciones muy difíciles. Ella sobre proteger su independencia y no dejar que alguien la aísle de los suyos, y yo sobre la importancia de la empatía incluso cuando estás herida. No estamos completamente sanas todavía. Sinceramente, seguimos a media batalla, en medio del caos. Pero avanzamos. Y creo que saldremos adelante. Gracias de verdad a todos los que han seguido esta historia, apoyado, aconsejado y animado. Sus comentarios hicieron que no perdiera piso durante la etapa más difícil de mi vida. Actualizaré cuando haya novedades, pero por ahora, solo respiro más tranquila. Por fin. Mi cuñada y la ex de mi esposo arruinaron mi embarazo. Yo, de 29, y mi esposo, de 31, fuimos a la fiesta de cumpleaños de su mamá este fin de semana y para mi sorpresa la ex de mi esposo también estaba ahí. Un poco de historia. Mi esposo y yo hemos estado casados por 2 años y juntos 3. Nos conocimos más o menos un año después de que él terminó con su ex. Cuando hablamos sobre nuestras relaciones y experiencias pasadas, él me dijo que yo era su segunda relación en la vida. Me explicó que había salido con su ex, que también es la mejor amiga de su hermana gemela, desde el último año de prepa hasta que ambos tenían 27 años. Terminaron mal, él le propuso matrimonio, ella dijo que no porque quería viajar por el mundo y no estaba lista para sentarse. Avanzando hasta este fin de semana pasado. Llegamos a casa de mis suegros y ella está ahí. No sabía quién era al principio. Bueno, empezamos a socializar y en algún momento esta mujer que no conozco se nos acerca, me ignora por completo y se dirige a mi esposo diciendo ¿en serio me vas a seguir ignorando? Estaba confundida. Mi esposo me mira y nos presenta así, Sara, ella es mi esposa Melanie bebé, ella es Sara, mi ex. Antes de que pudiera decir algo, ella abraza a mi esposo y, para su crédito, él retrocede y me jala para que yo esté en medio de ellos. En ese punto tenía muchas preguntas para mi esposo pero decidí dejarlas para cuando llegáramos a casa. La fiesta continuó. Después de que mi suegra sopló las velas, mi suegro, mi esposo y la hermana gemela de mi esposo dieron discursos para mi suegra. Viene el turno de la hermana gemela. Ella empieza diciendo, mi madre debe estar emocionada de tener de vuelta a su verdadera nuera en la familia. Bienvenida de vuelta, Sara. Ahí todos miran entre mí y Sara. Estoy visiblemente incómoda. Mi esposo me pregunta si quiero irnos, a lo que digo que no, porque no quería causar una escena. Me excusé para ir al baño y mi suegra me sigue. Me pide disculpas por el comportamiento de su hija y me dice que no me preocupe por Sara porque su hijo es más feliz ahora y puede ver que nos amamos. Le agradezco y salgo, donde me encuentro a la hermana de mi esposo gritando, bésense, bésense. Mi esposo le dice que pare y Sara le agarra del brazo. En ese punto empiezo a enojarme muchísimo. Mientras me acerco a ellos, Sara agarra a mi esposo y le planta un beso en los labios y él simplemente se queda quieto. Me doy la vuelta, agarro mis cosas y me voy. Solamente estaba extremadamente frustrada. Tuve que pasar todo el día con 2 personas que no tienen ningún respeto por mí ni por mi relación. Llamé a un Uber y simplemente me fui a casa. Como 2 minutos después de salir mi esposo me manda un mensaje preguntando dónde estoy. No me da tiempo de responder y me llama. Rechazo la llamada y le mando un mensaje diciéndole que ya voy a casa, pero él sigue llamando hasta que apago el teléfono. Llego a casa y como 15 minutos después llega mi esposo. Me pregunta por qué me fui y ahí exploté. Le dije que era una falta de respeto total de parte de su ex y de su hermana, su ex coqueteando constantemente con él y, para rematar, que su ex lo besara. Él se disculpó y le pregunté si aún tenía sentimientos por ella. Él juró que no y que simplemente se sorprendió y no supo reaccionar rápido, y que debió ser más directo para frenar a su ex y a su hermana. Le dije que tenía dolor de cabeza y que me iba a la cama. Me preguntó si estaba enojada. Le dije que sí. Estoy enojada por la situación y decepcionada de cómo manejó las cosas. La fiesta fue el sábado. El domingo empiezo a recibir textos de su hermana diciéndome que soy una exagerada, que no tenía derecho a arruinar el cumpleaños de su madre, que mi actitud es la razón por la que mi esposo me va a dejar y va a volver con Sara. Le di el teléfono a mi esposo y le dije que o él manejaba a su hermana o lo haría yo. ¿Soy yo la mala por simplemente irme? Actualización 1. Hola a todos. Cuando le pedí a mi esposo que habláramos antes de cenar, él aceptó. Empecé pidiéndole disculpas por no apoyarlo. Como muchos han dicho, él fue acosado sexualmente por su ex. Sin peros. Le dije que lo sentía mucho. Solo veía las cosas desde mi punto de vista porque, siendo honesta, aunque él nunca me ha dado razones,
Me sentí insegura y pensé que tal vez aún tenía sentimientos por su ex. Eso me consumía. Su hermana nunca había sido tan abiertamente hostil conmigo, así que en mi cabeza inventé escenarios donde quizá ella sabía algo que yo no. Pero ese era mi problema, no de él. Le dije que me fui por estar enojada, pero sobre todo porque tenía miedo. Miedo de perderlo y de perder lo que tenemos. Pero veo que mis acciones pueden ser la razón por la que lo pierda, no nadie más ni sus acciones. Él me dijo que cuando le besaron simplemente se congeló porque no creía que su ex llegaría tan lejos. Me explicó que después de que me fui les gritó tanto a su hermana como a su ex y su madre les dijo a todos que era hora de irse. Me disculpé nuevamente y él me dijo que le dolió. Le dolió que yo dudara de él tan fácilmente. Dijo que el domingo estuvimos evitando realmente hablar y que llamó a su mamá para pedirle consejo. Su mamá le dijo que aunque entendía su parte, también entendía la mía, que los dos somos adultos y debíamos sentarnos y abordar nuestras preocupaciones juntos. Ella también me mandó un mensaje diciéndome que el matrimonio no es para los que se asustan fácil. No todo es rosas y sol. Lo mejor que se puede hacer es comunicarse y confiar uno en el otro. Llamé a mi suegra y le pedí disculpas por irme como lo hice y que en absoluto quise arruinarle la fiesta. Me dijo que no lo arruiné, pero que necesito confiar en mi esposo si quiero que funcione el matrimonio. Le conté de los mensajes que su hija me estaba enviando y me dijo que habló con ella y que su hija le dijo que mi esposo había estado enviando mensajes a Sara diciendo que estaba infeliz conmigo y que solo estaba conmigo mientras Sara estuviera lista para algo más. Mi suegra le dijo que eso no tiene ningún sentido porque si él estaba esperando a Sara, podría haber salido conmigo pero no se hubiera casado, y si ella pensaba otra cosa entonces no conocía a su propio hermano. Bueno, la bloqueé. Mi esposo la llamó, le dijo que no quería verla ni escuchar de ella por un tiempo y la bloqueó también. Le contamos a sus padres y nos dijeron que no nos preocupemos, que seguro recapacita y si no lo hace, es su problema. Gracias a todos por sus palabras de aliento aquí. Actualización 2. Pensé que bloquear a mi cuñada me daría paz. Pero estaba equivocada. Hoy vino a mi casa con Sara exigiendo que las escuchara. Abrí la puerta y mi cuñada trató de empujarme para entrar y le dije que podían decir lo que quisieran pero desde dónde estaban. Sara empezó con una historia sentimental de que no quería hacerme daño, pero como mujer, no podía vivir con la culpa de acostarse con mi esposo y engañarme. Me quedé sin palabras. Pero aprendí mi lección y esta vez no dudé ni un segundo de mi esposo. Como siempre dice mi mamá, si me engañas una vez, vergüenza para ti. Si me engañas 2 veces, vergüenza para mí. Así que dije, ¿saben qué? Pasen. Mi esposo no estaba en casa, había ido al gimnasio con un amigo. Lo llamé y le conté que su hermana y Sara estaban en la casa y que las invité a entrar y que las estábamos esperando. Sara intentó mostrarme la prueba. Le dije que podía mostrármela en un rato. Cuando mi esposo llegó, Sara intentó decirme que él lo iba a negar y que debía escucharla a ella. Le dije que la semana pasada cometí ese error y las dejé acosar a mi esposo, y que qué mejor forma de aclarar todo que hablando con todos los involucrados y compartiendo todo juntos. Mi esposo llega a casa. El gimnasio está cerca así que le tomó 5 minutos. Sara salió con una historia triste diciendo a mi esposo que era mejor confesar. Mi cuñada diciendo que siempre apoyaría a Sara y a mi esposo. Sara me mostró los mensajes y mi esposo ya harto le pidió que le escribiera al número que usaron y le dio su teléfono. Ella dijo que no era necesario. Yo dije mejor aún, llama al número del hilo de mensajes. Ella se levantó y se la llevó a la cuñada. Mi esposo está al teléfono con su mamá contándole lo que pasó. Mientras escribo esta actualización, si pasa algo más se los cuento. Actualización 3. Hola a todos. Gracias por los consejos y palabras amables. Ahora a esta loca actualización. Abróchense, es larga. Este año mi esposo y yo fuimos anfitriones del Día de Acción de Gracias. Invité a mis hermanos y sus esposas, mis padres y mis suegros. El lunes pasado mi suegra llamó para preguntar si podía traer a mi cuñada. Al parecer quería disculparse y explicar qué rayos pasaba por su cabeza. Le dije a mi suegra que hablaría con mi esposo. No estaba demasiado cómoda, pero tampoco quería que alguien pasara un feriado solo. Le pregunté a mi esposo y él dijo que ni loco, que ese día quería paz y sabía que la disculpa era mentira. Lo apoyé y llamé a mi suegra para decirle que no nos sentiríamos cómodos si ella venía. Mi suegra dijo que lo entendía. Llega el Día de Acción de Gracias, estamos todos tranquilos, jugando, disfrutando en familia y mi esposo y yo decidimos contarle a todos que estamos esperando un bebé. Aún no puedo creer que voy a ser mamá.
Les contamos que solo estábamos esperando pasar las 12 semanas para anunciarlo a los que son importantes para nosotros. Todos nos felicitaron. Las abuelas ya están haciendo planes y entusiasmadas con su primer nieto de ambos lados de la familia. Termina el día, nos despedimos de todos. El domingo llegamos a casa después de hacer algunos mandados y encontramos un paquete en la puerta. Le pregunté a mi esposo si pidió algo. Dijo que no, entramos el paquete. Lo abro y está lleno de cosas de bebé. Pensé quizá fue mi mamá o su mamá que se olvidaron de avisar, hasta que encuentro una tarjeta adentro que decía: siempre fue nuestro sueño ser padres. No puedo esperar para este nuevo viaje contigo. No importa cómo se dio, finalmente podemos empezar nuestra pequeña familia. Con cariño, Sara. Vi rojo. Mi esposo agarró la tarjeta, la leyó, maldijo la existencia de esa mujer, agarró la caja y fue a tirarla a la basura. Lo detuve. Me preguntó si de verdad quería quedarme con eso. Dije claro que no, que quería quemarlo. Pero como era invierno y hay muchas mamás que no tienen suficientes cosas para sus bebés, podríamos dejarlo en un refugio o iglesia. Pensé que por más loca que esté, seguramente era su último intento de obtener lo que quería, pero mi esposo solo quería saber cómo se enteró. Llamó a su mamá y le preguntó si le contó a su hermana que estamos esperando bebé. Su mamá dijo que no fue intencional. Estaba hablando por teléfono compartiendo la noticia con la abuela de mi esposo que vive a 2 estados y que la hermana de ella pasó por la casa a buscar unas cosas y le escuchó. Bueno, desde el domingo, cada día que llegamos a casa hay un paquete en la puerta con una nota rara firmada de Sara. Ayer, en vez de un paquete, estaba ahí mi cuñada. Antes de apagar mi auto, llamé a mi esposo para avisarle. Me dijo que esperara en el auto, que llegaba en 20 minutos. Mientras esperaba, mi cuñada vino y golpeó la ventana. Bajé apenas la ventanilla para escucharla y me preguntó si podíamos hablar. Le dije que su hermano venía, que podía esperar hasta que él llegara. Ella asintió y se alejó. Mi esposo llegó y empezó a preguntarle qué hacía ahí y que por favor le dijera a su amiga Sara que dejara de enviar los paquetes con notas raras porque estábamos a punto de hablar con la policía. No lo van a creer. Mi cuñada empezó a llorar y a pedir disculpas. Mi esposo seguía diciéndole de todo. Le pedí que parara un poco para que ella pudiera decir lo que quería decir. Al parecer salió con Sara la semana pasada. Estuvieron tomando y se emborracharon y terminaron en el apartamento de Sara. Ahí, dice que vio el teléfono de Sara y por curiosidad quiso ver si mi esposo realmente seguía mandando mensajes. Él no la ha llamado ni escrito desde que estamos juntos. Vio los mensajes, pero algunos no tenían sentido. Así que revisó el número y sorpresa, no era el número de mi esposo. Mi cuñada se quedó helada y se fue. Al día siguiente le preguntó a Sara que se vieran y que le dijera cuál era su objetivo. Sara la hizo creer que su hermano era infeliz y que los mensajes no eran siquiera de él. Sara intentó cambiar el tema. Mi cuñada simplemente le preguntó por qué. Sara solo le dijo que ahora mi esposo podía darle la vida que ella merece. Mi cuñada se levantó y se fue. Dice que entiende que no podemos perdonarla así de fácil, pero de verdad le creyó a su amiga y tal vez tiene un sentimiento raro por Sara y solo quería que estuviera cerca aunque no estuviera con su hermano. Le dije que no puedo perdonarla ahora mismo, pero quién sabe en el futuro. Mi esposo le dijo básicamente lo mismo, que necesitamos espacio y tiempo y que tiene que hacer un esfuerzo para mejorar, no solo por nosotros sino por ella misma. Ella se disculpó otra vez y se fue. Seguimos tratando de entender qué rayos pasó. Ahora solo queremos dejar esto atrás y enfocarnos en el embarazo. Mi esposo ha sido increíble en todo esto y no puedo agradecerle suficiente por mostrarme la realidad y no dejar que arruiné mi relación con mis inseguridades. De verdad lo aprecio y perdón por el post tan largo. Mi novio me mintió sobre ser rico. Mi novio, de 32, y yo hemos estado saliendo casi 3 años, viviendo juntos por 2. Tenemos una relación bastante buena, obviamente con altibajos, pero hacemos que funcione y somos felices. Un poco de contexto sobre mi novio y yo. Vengo de un hogar de madre soltera. Mi padre estuvo ausente, mi madre no es perfecta, pero hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Éramos pobres, la vida nunca fue fácil, pero nos teníamos la una a la otra. Desde joven quise devolverle el favor algún día. He trabajado increíblemente duro para poder hacerlo. La ayudo económicamente tanto como puedo y regularmente pago sus cuentas, le mando dinero. También soy su única hija viva ahora ya que mi hermano murió hace 5 años, así que me toca ayudarla. No me molesta.
Quiero mucho a mi mamá y siento que lo correcto es ayudarla cuando me necesita, aunque es estresante. Esto es relevante porque mi novio describía venir de un pasado parecido y eso fue algo que nos unió. Tener esas experiencias en común nos acercó. Él me dijo que también ayudaba económicamente a sus padres y solíamos desahogarnos el uno con el otro sobre el estrés que eso significa. Yo no soy de confiar mucho en la gente, así que tener a alguien que sentía que realmente me entendía era importante. Ahora, aquí empiezan las mentiras y necesito que alguien me diga si no estoy loca y esto es una locura o que si estoy loca y no es para tanto. Acepto cualquiera de las dos. Cuando nos conocimos, mi novio vivía en un departamento en una zona elegante de la ciudad. Vivo en el noreste de Estados Unidos. Él me dijo que era dueño de ese apartamento. Me pareció curioso y raro porque él tenía 28 años y ese lugar no baja de $650,000 y tenía solo 2 años en un trabajo de principiante, así que los números no me cuadraban. Bueno, tal vez era bueno ahorrando. Pero desde que vivimos juntos nunca vi una carta para pagar hipoteca. Ni cuenta de luz, ni impuestos, nada. En 2 años. Muy raro. Además, cuando nos mudamos juntos, él no había rentado su antiguo cuarto todavía, así que aún le tocaba pagar esa parte. Él le mandaba un pago a su mamá por Venmo el primero de cada mes con su parte de la renta. Yo no tengo propiedad, pero no se me ocurre ningún escenario donde le mandaría dinero a mi mamá por Venmo para pagar la hipoteca de una propiedad que supuestamente es mía. Cada vez más raro. Después él iba a casa de sus padres una tarde y regresaba molesto. Le preguntaba por qué y decía que era porque tenían problemas de dinero y él tenía que ayudarlos. Lo entendía y lo apoyaba. Hasta ha llorado en mi hombro muchas veces por eso. Intentó iniciar una empresa hace años y terminó endeudándose. Me dijo que esa deuda era de $17,000 y que la pagó. No entiendo por qué lo conocí 2 o 3 años después de que se acumuló esa deuda y me dijo que ya la había pagado. Me dijo que cuando se mudó de regreso con sus padres después de quebrar el negocio, debía $17,000 y vivía con ellos en un trabajo de salario mínimo. No sé cómo alguien pagaría todo eso ganando tan poco y en tan poco tiempo. Hace unas semanas discutimos y ya me harté y le enfrenté con todo esto. En resumen, él no ayuda a sus padres. De hecho, ellos le pagan el teléfono y todo era mentira. No era dueño de ese apartamento. Tampoco pagó esa deuda de la empresa. Al principio me dijo que sus padres le ayudaron a pagarla y luego 3 minutos después admitió que su ex socio la pagó. Así que no tengo idea cuál es la verdad y en mi opinión sus papás son quienes lo mantienen financieramente. Ahora estoy saliendo con un hombre de 31 años que ni paga su propio teléfono, me mintió y o inventó cosas fundamentales durante 3 años y cuando lo enfrenté, siguió inventando mentiras y luego admitiéndolas minutos después. Obvio me preocupa que pueda mentir tanto y durante tanto tiempo acerca de cosas fundamentales como nuestros valores y esas cosas. En serio pensé que me casaría con este hombre. Sentía que me comprendía como nadie y que era una persona genuina y cariñosa. Ahora me cuesta mucho pensar en formar mi vida con alguien que no solo se inventa su pasado y su familia, sino asuntos financieros tan importantes. Además de eso, ya no distingo qué es verdad y qué es mentira. He notado otras mentiras, se lo he mencionado y él lo niega en mi cara. Para mí esto ya es manipulación, porque sé que no estoy equivocada y él intenta convencerme de lo contrario. ¿Estoy exagerando? ¿Esto es una mentirilla que se salió de control o en verdad es una serie de mentiras completas para manipularme? Y también, ¿estoy loca por siquiera pensar en hacer mi vida con este tipo? Cualquier consejo es bienvenido. Actualización. Mi post anterior tuvo más atención de lo esperado, así que actualizo. Bueno, se terminó. Como muchos sugirieron, no puedo construir mi vida con alguien que miente así. Al principio accedí a seguir juntos con la condición de que mi ex fuera a terapia para trabajar porque siente la necesidad de mentir sobre tantas cosas. También le pedí que les contara la verdad a sus padres, a mis padres y a cualquiera a quien les haya mentido o exagerado. Lo aceptó y parecía querer arreglar las cosas. Yo realmente quería que funcionara y estaba dispuesta a aceptar que quizá era solo inseguridad extrema o algo emocional que le hacía actuar así. Esperé 4 meses por la terapia y las confesiones y nunca pasaron. Nada raro. Para quienes preguntan cómo no me di cuenta de que no era dueño del apartamento, conocí a sus padres muchas veces, pero la verdad son personas muy frías y nunca conecté lo suficiente como para preguntar, oye, ¿tu hijo es un mentiroso patológico o es cierto todo esto? Además, él les contaba muchas de estas mentiras a sus propios padres, así que ellos tampoco notaban nada raro. Llegó el punto en que básicamente cada cosa que salía de su boca parecía mentira o una verdad a medias. Además,
Ya ni respeto tenía por alguien capaz de mentir tan fácil y ni sentir remordimiento para confesar. Yo soy muy honesta, casi en exceso, así que estar con alguien con valores tan opuestos me costaba mucho. Seguro ocultaba más cosas, pero ya ni me interesa. Llevo una semana soltera y sola en casa y la verdad me va genial. Ahora tengo que pagar el 100% de la renta y casi no me queda dinero, pero siento que me he quitado un peso gigante de encima. Es increíble cómo funciona eso. Gracias a los que me dijeron las cosas como son y me animaron a irme. Aunque fueran extraños de internet, ayuda a que te digan que mereces algo mejor. Estoy muy feliz y seguro que mi vibra cambió porque ya tuve 2 citas y me han pedido mi número varias veces. Soy mesera en un restaurante. La verdad sueno creída, pero Dios, qué bien se siente acordarte de que no eres tan poca cosa como te hacían creer. Gracias, Reddit. Y si alguno está con alguien así, salgan de ahí y no miren atrás.